noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos su presencia nuevamente como cada martes a las 8 de la noche. Y bueno, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y justamente vamos a hablar de lo que está pasando en estas comunidades originarias del país que nos dan identidad y que se están enfrentando a situaciones complejas en este siglo XXI. Para hablar del tema se encuentra con nosotros Francisco López Bárcenas, buenas noches, director de capacitación de la Coordinación Nacional de Antropología. También está Zenaida Pérez Gutiérrez, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas, buenas noches. Buenas noches. Y Elia Avendaño, quien es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas noches. Muy buenas. Y bueno, para entrar en materia me gustaría que nos hicieran una evaluación de lo que está pasando en nuestros pueblos indígenas, que son más de 60 y son 25 millones de personas en todo el país. Francisco. Sí, bueno, muchas gracias antes que nada. Buenas noches al auditorio. Bueno, yo insistiría en una idea que vengo desarrollando desde hace años, y es que en el siglo XX los pueblos siguen siendo colonias. En este caso colonias internas y muy en esta coyuntura, digamos, muy ligado al asunto de que no es solamente los poderes nacionales los que someten a los pueblos, no dejan desarrollarlos como tales, sino también el capital internacional a través de los megaproyectos, ¿no? Creo que esa es una etapa muy importante que arranca justamente con lo que en México pensamos que era la transición a la democracia, ¿no? Quiero decir, en el 2001, con la llegada del PAN, y creo que se acentuó mucho esto, lo podemos ver mucho en varios aspectos, evidentemente proyectos de extracción mineral, pero no solo eso, también proyectos de generación de energía eléctrica, que se habla mucho del Istmo, pero no son solamente en el Istmo, están también en la parte de la península Maya peninsular, en esta región, están también en la Huasteca, están en el norte del país. Ahora con la reforma energética, los hidrocarburos, ¿no? El fracking, el agua, que es un alimento indispensable para vivir. No sé qué vamos a hacer cuando ya no haya agua, pues que todos tengamos que ir a comprarla. Creo que ese es un problema propio de esta coyuntura que tenemos, y bueno, y es en ese ámbito, en ese contexto, digamos, pues que está desarrollando este programa que nos trae acá del pensamiento indígena. Es un coloquio que se lleva a cabo justamente hoy y el día de mañana, ¿en dónde? Bueno, es un coloquio que en principio comenzamos a trabajar en la Coordinación Nacional de Antropología junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después se unió la UNAM, se unió el INALI y estamos sesionando, hoy comenzamos a sesionar en el Centro Cultural Tlatelolco. Están participando alrededor de 30 ponentes, todos indígenas, todos desarrollando desde sus ámbitos propios de trabajo, pero también de sus comunidades, algún pensamiento con sustento en su propia cultura, ¿no? Y entonces, más o menos 18 pueblos estarían aquí. Claro, y bueno, justamente está con nosotros Zenaida Pérez, quien es una de las participantes en este coloquio, y me gustaría que nos comentaras sobre tu participación, hacia dónde va y cuál es la intención de presentar lo que está pasando en los pueblos indígenas. Sí, pues antes también agradecer el espacio, agradecer esta apertura, y también justo creo que hablamos también de un relevo generacional dentro de estos espacios de construcción del movimiento indígena, y por eso me parece muy positivo que en esta ocasión pues haya convocado estas voces diversas. Hablamos de hombres y mujeres presentes y constructores de una realidad o de una visión desde pues la vida en comunidad y cómo la vamos transportando a estos otros espacios donde nos movemos. Creo que es uno de los elementos cómo construimos esta nueva ciudadanía o nuevo sujeto en nuevos espacios también, y creo que revisando o repasando la historia, un elemento que ha atravesado la historia de los pueblos es la invisibilidad, ¿no?
no se les consulta, no se les toma en cuenta, pero sobre todo tampoco se les escribe en la historia, ¿no? En todos los aportes que han realizado en diferentes ámbitos en esta construcción de un México diverso, ¿no? Que ahora todavía en la práctica pues no ha querido reconocer que pues habitamos más personas más que ciudadanos mexicanos, ¿no? Hay hombres y mujeres que hablan una lengua propia, que tienen sistemas y formas propias de gobierno y que tienen también pensamientos, conocimientos y aportes que están generando pues creo que estas nuevas esperanzas hacia donde tenemos que voltear a mirar ante una crisis que pues está poniendo en quiebre a esta sociedad capitalista. Bueno, y justamente hemos tenido varios casos aquí en el estudio en los que hemos presentado esta defensoría de los pueblos indígenas que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elia Avendaño, me gustaría que nos platicaras un poco de cuál es el trabajo que se está haciendo desde la Suprema Corte para la Defensoría de los Pueblos Indígenas. Mira, la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos le corresponde precisamente promover y difundir los derechos de los pueblos indígenas. Y en esta ocasión se está haciendo un proyecto de análisis de sentencias en materia indígena que ha emitido la Corte, porque nos hemos dado cuenta que los pueblos indígenas han acudido hasta la Suprema Corte porque muchas instancias previas no han resuelto estos grandes conflictos en los que están inmersos. Y la Suprema Corte ha emitido diversas sentencias en donde se señala que es necesario e imprescindible el cumplimiento de los derechos indígenas, específicamente, por ejemplo, en el tema de consulta. Y la Suprema Corte está abriendo un espacio al interpretar los derechos de los pueblos indígenas en conjunción con los convenios internacionales de derechos humanos, y esto ha permitido que los pueblos indígenas tengan un camino a partir del cual puedan hacer valer derechos que están reconocidos jurídicamente desde el 2001 o antes, en 1989 con el convenio 169, pero no se hacían efectivos, no había vigencia de estos derechos. Entonces, la intervención de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo está encaminada a difundir y promover este trabajo y tratar en lo posible de que se conozca que hay mecanismos para la defensa de estos derechos y que pueden ser usados de manera eficiente por quienes requieren la defensa de estos. ¿Nos podrías mencionar algunos casos? Se me viene a la mente el caso de la tribu Yaqui que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente por esto que dices, porque las instancias anteriores no respondieron debidamente, ¿no? Sí, mira, hay varios casos emblemáticos a los que podemos hacer referencia. Los yaquis es uno de ellos, pero también tenemos recientemente el caso de los mayas de Campeche con el asunto de los transgénicos que se están intentando sembrar en sus territorios, y la Corte ha determinado que deben ser previamente consultados los pueblos indígenas. Los mecanismos, los procedimientos y las maneras de realizar la consulta ya están contemplados en las sentencias. Lo que está problematizando la eficacia de su cumplimiento son las condiciones en donde se están desarrollando las consultas y las instancias que intervienen en ellas. Entonces, la Corte tiene que estar vigilante de que se cumplan a cabalidad las sentencias que ya fueron emitidas, porque esto implica que realmente se haga efectivo el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Bien, vamos a hacer un corte y regresamos a hablar de estas herramientas justamente que tienen los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx y bueno, me gustaría empezar este bloque en donde vamos a hablar de las herramientas que tienen los pueblos indígenas para hacer valer sus derechos y para su defensoría con Zenaida Pérez.
Zenaida, ¿nos puedes platicar primero de dónde eres y qué está pasando en tu comunidad? Yo soy de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, es una comunidad justo que habla la lengua ayuk, ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, uno de los 16 pueblos que componemos también Oaxaca ya legalmente reconocidos. Creo que la dinámica de esta comunidad ha girado en torno, no sé, poner como 3 ejes que han sido más visibles hacia afuera, el tema de proponer modelos educativos propios, ¿no? Que se basen justo en este conocimiento más comunitario, más de la herencia desde la práctica y la forma de relación con el territorio, la naturaleza y todos los elementos que componen la vida, ¿no? Entonces, en los 80s, más o menos a finales, se propuso una escuela secundaria comunal, por ejemplo, que empezara como a dar atención a jóvenes que querían seguir estudiando, pero no había escuelas cercanas, ¿no? Y en estos últimos años también propuso la Universidad Intercultural del Zempoaltepec, ¿no? Tratando también de dar atención a algunos jóvenes de la región que no han tenido como las condiciones para poder acudir a otros espacios universitarios, entonces generando esta opción y también generando como pensamientos diferentes, ¿no? Pensaría, por ejemplo, que no solo tomar como verdad una historia oficial, sino poder armar estos componentes también con los elementos culturales propios. Comentaba fuera del aire que justo en estas semanas, la anterior y este fin de semana siguiente, se están eligiendo autoridades, ¿no? Entonces, la semana pasada se eligieron a autoridades agrarias y afortunadamente 4 mujeres al parecer quedaron como representantes de esta área que poco hemos estado integradas ahí, sino que empezó, por ejemplo, hace 3 años con una presidenta municipal en el municipio, ¿no? Entonces creo que esas son como las formas de transformación que referimos, que desde el respeto a los tiempos y las dinámicas de las propias comunidades se pueden ir generando estos procesos de cambio. Decimos, no somos pueblos congelados que nos quedamos en el pasado, somos pueblos con los elementos y las discusiones presentes y vigentes, y eso es lo que en este coloquio también queremos aportar, que estamos justo en esta reflexión y la combinación de los dos conocimientos. Hay personas que dicen, estamos viviendo entre 2 mundos, ¿no? Entre lo propio y lo que venimos a aprender a través de la escuela o de otros espacios de socialización y aprendizaje, pero creo que es lo que da este nuevo sello, digamos, a la dinámica de vida comunitaria. Permanece lo que nos han heredado y también le estamos reivindicando, refrescando y aportando como nuevos elementos de conocimiento y de saber que se recrea y se va compartiendo con otras sociedades y otras culturas. Claro. Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué las demás personas no nos integramos o no entendemos que hay tiempos distintos y formas de organización distinta? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para poder complementar la vida en conjunto, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos en este coloquio y con esa hemos comenzado. Mira, lo que decía Zenaida, por ejemplo, no lo dijo ella, pero justo en los 80s, ahí en la parte de Tlahuitoltepec, Mijes, y en otros pueblos de la sierra, Yalala, Islán, otros, surgió un movimiento intelectual que todavía se conoce actualmente como la comunalidad, ¿no? Hay algunos de ellos participando ahorita. ¿Qué tenía de importante esto, o qué tiene de importante este movimiento según lo que yo alcanzo a entender de él? Es que es un movimiento que ha sido creado desde las comunidades, por gente de las comunidades, con conceptos de las comunidades, y que puede darnos alguna pista sobre lo que preguntas. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Quién tiene los conocimientos? Pues lo tiene la gente grande, y la que ha participado y ha quedado cargos, aunque no haya ido a la escuela. La tienen los rezanderos, las curanderas, las mujeres que hacen la vida cotidiana, los hombres que hacen la vida cotidiana. Y entonces eso genera otro tipo, digamos, otro tipo de percepción de la realidad que desde acá no se ve, porque yo sospecho que somos bastante racistas y discriminatorios. Es decir, pasamos nosotros de una idea de que la cultura dominante es la correcta, ¿no? Quiero pensar que todos no tenemos mala fe en esta sociedad no indígena, pero sí tenemos aquí una especie de chip muy discriminatorio que dice, oye, ¿cómo van a hacer conocimientos serios
son mitos, son cuentos, son leyendas ahí, no puedes creer en eso, para eso está el conocimiento científico, y creo que ahí tenemos un problema gravísimo, ahí de entendimiento, de conocimiento, de saberes, porque aquel conocimiento que tienen los pueblos, ellos están haciendo su vida con respecto a ellos, con respecto a ese conocimiento, y creo que más ahora es donde se manifiesta ese conocimiento, en las fiestas, en los sistemas de cargos, en la ayuda mutua para la producción, para la siembra, para la cosecha, para la construcción de casas, para cuando nació el niño, cuando se casó la pareja, cuando se murió la persona. Ahí está ese conocimiento. Sin ese conocimiento estoy casi seguro que no existirían comunidades indígenas, porque había que pagar todo. Pero esto se resuelve vía la reciprocidad, la mano vuelta. Entonces, ese es el conocimiento otro tipo de relación con la naturaleza. Hay muchas ideas sobre por qué se trata bien a la naturaleza. No es nada más porque quieren tener sus árboles. No, hay conocimiento acerca de la relación de estas comunidades con la naturaleza, lo frío, lo caliente. Uno se asombra de que haya plantas frías y calientes y que no puedas comer una en algún momento. Y ¿quién te enseña eso? Pues tu mamá, tu abuelita, la vecina que ha vivido, ¿no? Que no puedes ir a cortar determinado árbol en determinada época porque se va a enojar el señor que cuida el monte. O sea, esas son cosas cotidianas de la vida de la gente, y que, bueno, algunos que hemos tenido la oportunidad, el privilegio de acudir a universidades, pues estamos tratando también de sistematizar y ver en qué puede empatar con este otro conocimiento de acá. Claro. Elia Avendaño, ¿cómo convivir todos en comunidad? Mira, legalmente está reconocida la pluriculturalidad de la nación. Lo que nos cuesta mucho trabajo es el ejercicio de la interculturalidad. ¿Cómo hacemos compatibles instituciones que están en dos sistemas que no tienen corresponsabilidad, no tienen competencias específicas? Específicamente cuando hablamos de cuestiones de acceso a la justicia, por ejemplo, en el tema de derechos indígenas hay dos mecanismos para el acceso a la justicia. El primero está señalado hacia los derechos que tienen las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas en su acceso a las instituciones del Estado. Pero la segunda y la más importante y la menos conocida es la aplicación de los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, que está claramente reconocida en el artículo 2 constitucional, y que los jueces tienen total obligación de conocer para el momento en que una persona indígena está sujeta a un procedimiento. Estos sistemas normativos internos de los pueblos indígenas permiten el orden y la organización al interior de cada comunidad, pero son procedimientos consuetudinarios, son procedimientos que dan certeza a las personas que viven y conviven al interior de una comunidad, y poco se conoce fuera de ellos. Entonces, una parte muy importante de este coloquio es que podamos conocer a integridad estos mecanismos de resolución de conflictos que los jueces deben conocer para poder declinar competencias cuando una autoridad indígena ya ha intervenido para resolver un determinado conflicto. Entonces, la intención de que nos reunamos en esta ocasión es precisamente para sistematizar mucho de este pensamiento, mucho de este conocimiento, que nosotros podamos, a través de las atribuciones de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de la Corte, sistematizar y difundir para que con mayor oportunidad se conozca esta información. Dices que los jueces deben conocer. ¿Se están preparando o ya están en el entendido de estos conocimientos? Está contemplado en la Constitución. Entonces, pero si los jueces tienen la obligación de hacerlo. Si ellos no tienen la preparación y el conocimiento, deben recurrir a los peritajes, deben recurrir a los expertos, deben de allegarse de todos los elementos que les permitan resolver con conocimiento de causa. Es muy importante este punto por todos los casos que estamos viendo que llegan hasta esta instancia. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir platicando con nuestros amigos.
nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación, a través de netchannel.tv, y seguimos hablando de el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hoy 9 de agosto. Justamente Elia Bendaño nos estabas comentando de los conocimientos que deben de tener los jueces para hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. ¿Nos podrías ampliar un poquito más? Sabemos que hay convenios, que hay ciertas especificaciones a los que tienen acceso y derecho los pueblos indígenas, pero que también desafortunadamente vemos que no se hacen valer, como el derecho a la consulta, ¿no? Mira, tenemos ahorita una plataforma normativa muy importante. Desde el 2011 se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma constitucional posibilita el control de convencionalidad, que implica que al aplicar justicia, jueces y magistrados tienen que usar los convenios internacionales en materia de derechos humanos. En México, desde 1990, fue aprobado y ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que contiene todos los derechos indígenas hasta este momento obligatorios en todo el panorama internacional y específicamente en nuestro país. Este convenio es previo a la reforma constitucional, primero del 92 y luego del 2001, que ahorita está vigente. Entonces, si tú usas en conjunto todas estas herramientas, se puede aplicar con mayor efectividad los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, muy pocos jueces conocen y aplican estas herramientas, pero está en la Constitución que es una obligación que conozcan no solo las herramientas legales que existen, sino también los sistemas normativos de los pueblos indígenas que cotidianamente se están recreando y reproduciendo al interior de las comunidades indígenas. Entonces, tenemos que usar el paradigma de derechos humanos porque es la plataforma que permite llegar hasta el principio pro persona, que implica el mayor beneficio para quien está solicitando la aplicación del derecho. Pues ahí tienen los jueces una tarea muy importante para aplicarse y conocer todas estas herramientas y utilizarlas al máximo en la defensoría de los pueblos indígenas. Y bueno, este es nuestro último bloque y me gustaría que comenzáramos a cerrar con algunas conclusiones que hay respecto a este tema, que es muy importante. Bueno, es más del 21% de la población la que ocupan los pueblos indígenas en el país, una población muy importante porque, reitero, nos han dado identidad, conservan espacios que son importantes en el país, ¿no? Defienden agua, territorio, en fin. Sí, mira, es muy importante en este día reiterar que el coloquio que hoy estamos llevando a cabo, en la mañana se trataron los temas de filosofía de los pueblos indígenas y justicia en las comunidades indígenas, y el día de mañana nos vamos a referir al tema de desarrollo, derecho al desarrollo al interior, cómo los pueblos indígenas están concibiendo el desarrollo, y posteriormente por la tarde vamos a hablar de lengua e identidad. Entonces, queremos que todos estos temas se aterricen para que tengamos un documento que podamos difundir y promover. La lengua, que es muy importante, se están perdiendo en los últimos años muchos idiomas de nuestros idiomas. Zenaida, un último comentario para concluir con nuestro programa. Sí, bueno, entre los otros elementos que mencionábamos justamente, ¿no? En la resistencia o en la forma de vida de los pueblos indígenas también creo que el elemento tiempo es uno de los que, donde hay los desencuentros, pues, ¿no? Los ritmos de vida en comunidad funcionan de una manera, o los ciclos son de una manera y en la ciudad son de otra manera. Entonces creo que también cuando hablábamos de estos desencuentros, está ahí como una situación que no, nuestro tiempo como pueblos indígenas no es solo lineal, ¿no? Sino atiende como a las diversas esferas y a los cosmos. Por eso esta relación también con otras dimensiones, ¿no? La gente, cuando decimos una muerte, no es alguien que desaparece y se va, es alguien que pasa a tener otra forma de relación con sus descendientes, ¿no? Con sus hijos e hijas. Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, cuando las autoridades renuevan o cambian de año, ¿no? Vamos, por ejemplo, al cerro a hacer
nuestro ritual de agradecimiento a la naturaleza y a quienes nos heredan hoy este presente, pero también una ofrenda a la casa comunal, ¿no? Que es la casa de las autoridades, y abrir los caminos y demás para las buenas energías o los buenos pensamientos para poder administrar de mejor manera el cargo, porque también decir voy a ocupar un cargo no es ya llegué a un puesto y voy a hacer lo que se me antoja, ¿no? Sino justamente cómo se carga la responsabilidad cuando dicen autoridad en Mije o en algunos idiomas originarios le dicen padre y madre del pueblo, ¿no? O a quien encargamos este cargo. Entonces también se asume una responsabilidad que lo que sucede en la comunidad sí se va a cargar simbólicamente a que esto es por la trayectoria y por la responsabilidad y compromiso de quienes están al frente. Entonces creo que es también otro de los aportes que justo como lo mencionaban en esta primera etapa de la reflexión centrada en la filosofía de los pueblos, entra esto, entra también pues diversos elementos que componen lo que se ha llamado la comunalidad, ¿no? De también la resistencia de los pueblos, decía Floriberto Díaz, que es como el fogón, ¿no? Que para muchos pueden ver ya como solo la ceniza encima, pero nadie sabe que adentro se está ocultando esta brasa que al día siguiente servirá para volver a prender la luz o la lumbre, ¿no? Entonces creo que es el aprendizaje que también podemos tomar de los pueblos, en que la sociedad, digamos, no indígena dimensione que ahí siguen siendo, que no son esos indios muertos de las ruinas de los espacios arqueológicos que se les llama, ¿no? Sino son estos indios vivos que hoy exigen y demandan sus derechos. Y que, bueno, insisto, están preservando muchas cosas que son vitales para continuar con muchas situaciones, Francisco. La tierra, la defensoría, la resistencia a que no se exploten, a que no se acabe el agua, a que, en fin. Y sobre todo creo valores que ponen en el centro al ser humano en lugar de la mercancía. Yo creo que yo insistiría mucho en eso, ¿no? Lo que ha dicho Zenaida, lo que he dicho yo, lo que han dicho otros compañeros hoy mismo, está claro. Es evidente que no tenemos, como indígenas, como profesionistas indígenas, no tenemos una misma visión de las cosas, pero sí tenemos como una matriz que sí nos une en eso. Es decir, yo puedo pensar de una manera distinta de una cosa, pues Zenaida la puede pensar de otra manera, otros compañeros de otra manera, o coincidir, pero donde sí vamos a tener como una conclusión es que tenemos culturas distintas con valores tan importantes como los que permean la cultura dominante. Y yo diría, muchos de ellos podríamos aprenderlos. Es decir, la idea de que puede convivir la sociedad con la naturaleza, creo que nos hace muchísima falta para combatir estas cosas del cambio climático y el calentamiento de la tierra. Creo que ahí tenemos muchas cosas que aprender. El asunto de la reciprocidad creo que es un asunto que puede aportar mucho a las crisis económicas que vivimos en las colonias, en los barrios, en estas cosas, ¿no? El asunto que acaba de decir de la participación política no es que voy a llegar al cargo porque me voy a robar el dinero que hay ahí, o es la única posibilidad que tengo de construir un futuro que me... De ejercer el no, poder, ¿no? Es de que voy a estar ahí porque necesito servir, porque el pueblo... O sea, esas cosas creo que pueden enseñar mucho. Yo la verdad estoy muy contento de que sea la UNAM, de que sea la Corte, de que sea el INA, el que esté promoviendo esto, que esté arropando esta reunión, porque son instancias, bueno, el INA y la UNAM, instancias académicas en donde debería prevalecer un diálogo de este tipo. La Corte evidentemente está entrando a un momento que creo que no había vivido, o sea, que la interpelen pueblos para decir, nosotros no somos personas, somos pueblos, y no tenemos derechos individuales, tenemos derechos colectivos, y que los metan a resolver problemas de territorios, de formas de gobierno. Creo que la Corte se está viendo en un reto interesante ahí, que bueno, ojalá pueda resolver de manera positiva también, ¿no? Pues yo la verdad les agradezco mucho, Contralínea también, que abra el espacio para decir que lo único que estamos queriendo con este coloquio es que se visibilice que hay un conocimiento tan valioso, tan importante como otro, y que puede dialogarse con ellos. Claro que sí. Pues agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros. Este es un espacio abierto para
todas las expresiones y bueno, a nosotros nos interesa la defensoría de los pueblos indígenas como el trabajo que venimos haciendo, ¿no? También por parte de la revista. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted por haber estado con nosotros nuevamente como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo y pues vamos a trabajar en comunalidad. Así es. Hasta luego.